The Jordan Show on YouTube. Pensemos en esto por un momento. Estamos en un vuelo nocturno de Nueva York a Londres. La cabina está oscura, la mayoría duerme, pero afuera, muy por encima de las nubes, hay un viento invisible, una fuerza tremenda. Sopla de oeste a este a más de 240 kilómetros por hora. Es un río de aire, angosto pero larguísimo. Esa es la corriente en chorro. Y aunque aquí abajo en tierra nunca la sentimos, es la que decide silenciosamente cómo será nuestro invierno. Y aquí está la clave de todo. Cuando este río invisible se dobla o pierde velocidad, no es solo un cambio en un mapa del tiempo, no. Puede congelar ciudades enteras, vaciar las presas de las que dependemos o traer semanas y semanas de lluvia sin parar. Su comportamiento, créanme, tiene consecuencias muy reales y a veces extremas en nuestras vidas. Entenderla es empezar a entender una de las fuerzas más poderosas que moldean el clima de todos los días. Muy bien, vamos a desglosar este tema tan complejo. Primero vamos a ver qué es exactamente este río en el cielo. Después, por qué no fluye en línea recta, por qué hace ondas y qué lo mantiene en su lugar. Luego conectaremos todo eso con el clima de a pie, el que vivimos nosotros. Veremos el peligro de cuando este río se estanca y al final cerraremos con la gran pregunta: ¿está cambiando todo esto por el cambio climático? Ok, empecemos por lo más básico. ¿Qué es esta fuerza? O sea, ¿cómo es posible que algo tan simple como una diferencia de temperatura en el planeta pueda generar vientos que van más rápido que un coche de Fórmula 1? En esencia, la corriente en chorro, o jet stream, es como una superautopista de aire allá arriba, en la atmósfera. Hay que imaginarla como una cinta delgadita que le da la vuelta al planeta, justo a la altura a la que vuelan los aviones. Es un fenómeno gigantesco. Siempre está ahí, pero es súper dinámico. Y su sello característico es la dirección. Casi siempre va de oeste a este. A ver, este es el motor de todo. La corriente en chorro es básicamente la frontera que divide el aire frío del polo y el aire cálido del trópico. Esa diferencia de temperatura es como si estiraras una liga, se crea una tensión. Si hay mucha diferencia de temperatura, hay más tensión y la liga, o sea, la corriente, va rápida y recta. Pero si la diferencia de temperatura baja, la liga pierde tensión y la corriente se vuelve más lenta y con más curvas. La rotación de la Tierra ya solo le da el empujoncito final para que se mueva de oeste a este. Ahora, si la Tierra fuera una canica lisa y perfecta, este río de aire seguro sería bastante recto. Pero, pues no lo es. Y son justamente las imperfecciones de nuestro planeta las que le dan esas curvas, esas ondas, que son la clave para entender el clima. Vamos a ver de dónde salen. A estas ondas gigantescas se les conoce como ondas de Rossby. Y ojo, no son como las olas del mar, para nada. Son meandros de escala planetaria. Imaginen que en cualquier momento hay unas 4 o 6 de estas olas enormes dándole la vuelta a todo el hemisferio norte. Ellas son la razón por la que el clima por acá es tan cambiante. Y cada una de estas ondas tiene, digamos, dos partes importantes. Las dorsales, que son las curvas que se van hacia los polos, casi siempre traen altas presiones, o sea, tiempo tranquilo y soleado. Por otro lado, las vaguadas son las que se hunden hacia el ecuador. Esas traen aire frío, bajas presiones y por lo general tiempo inestable, con tormentas. Así de fácil, donde te toque la dorsal o la vaguada, decides si vas a tener una semana de sol o una de pura lluvia. Y estas ondas no se forman nomás porque sí. Hay obstáculos gigantes en la superficie de la Tierra que funcionan como anclas, que ayudan a dirigir este río de aire. Por ejemplo, las montañas rocosas en Norteamérica tienden a formar una vaguada justo después de ellas, y eso le abre la puerta al aire del Ártico para que baje hasta el centro de Estados Unidos. O la capa de hielo de Groenlandia, que también moldea el flujo sobre el Atlántico y afecta directamente el clima de toda Europa. Bueno, dejemos un poco la física y vamos a lo práctico. ¿Cómo es que todo esto se traduce en el pronóstico del tiempo que vemos todos los días? ¿Cómo es que un río a 9 kilómetros de altura decide si hoy sacamos el paraguas o nos ponemos un buen abrigo? Para darnos una idea de la fuerza de la que estamos hablando, chequen este dato: 265 millas por hora. Eso es más de 420 kilómetros por hora. Es una velocidad brutal. Se registró en 2024 y es tan intensa que los aviones que se montan en esa corriente llegan a su destino hasta 2 horas antes. Es una prueba tangible de la energía monstruosa que se mueve sobre nuestras cabezas. Y claro, esta energía se reparte de formas muy distintas. Por ejemplo, si el flujo sobre el Pacífico va recto y fuerte, puede mandar una tormenta tras otra, los famosos ríos atmosféricos, a la costa oeste de Norteamérica. En cambio, si se forma una vaguada profunda sobre el centro del continente, esa es la receta perfecta para una invasión de aire ártico. Y un flujo intenso sobre el Atlántico significa un invierno con mucho viento y lluvia para Europa Occidental. El problema viene cuando el movimiento se detiene.
A veces, las ondas se hacen tan grandes y se mueven tan lento que básicamente se atoran. Este fenómeno se conoce como bloqueo y es el culpable de algunos de los eventos de clima más extremos y largos que hemos visto. Un patrón de bloqueo es, literal, un embotellamiento en la superautopista atmosférica. Una de esas curvas, ya sea dorsal o vaguada, se queda fija, estacionaria. Y en lugar de que el clima avance como normalmente lo hace, se queda estancado sobre una misma región. ¿El resultado? Semanas de sol y sequía bajo una dorsal o lluvias que no paran en los costados de ese bloque. El evento del 2010 es un ejemplo perfecto y, la verdad, aterrador de esto. Un patrón gigantesco, con forma de la letra griega omega, se plantó sobre Eurasia, y el resultado fue un desastre por partida doble. Mientras Rusia sufría la peor ola de calor de su historia, con incendios forestales por todos lados, ese mismo patrón empujaba toda la humedad del monzón hacia Pakistán, causando inundaciones catastróficas. Dos desastres extremos, al mismo tiempo, por la misma causa, un atasco en la atmósfera. Y esto nos lleva a una de las preguntas más importantes de la ciencia del clima hoy en día. Si el motor de la corriente en chorro es la diferencia de temperatura entre los polos y el ecuador, ¿qué pasa cuando esa diferencia empieza a cambiar? El dato clave es este. El Ártico se está calentando a unas 4 veces más rápido que el resto del planeta. A este fenómeno se le llama amplificación del Ártico. Y esto significa que la diferencia de temperatura que impulsa la corriente en chorro se está haciendo más pequeña. La tensión en esa liga atmosférica de la que hablábamos, pues, está disminuyendo. Entonces, ¿qué significa todo esto? Bueno, aquí es donde la ciencia está en pleno debate. Hay una hipótesis muy fuerte que dice que un jet stream más débil se va a hacer más ondulado y se va a atorar más seguido, lo que traería climas más extremos y duraderos. Pero la evidencia todavía no es definitiva. Otros estudios dicen que la variabilidad natural sigue siendo el factor principal, y una idea más nueva sugiere que, aunque el promedio no cambie mucho, los vaivenes extremos, de mucho calor a mucho frío, podrían ser más frecuentes. El jurado, como dicen, todavía no tiene un veredicto. Así que nos quedamos con esta pregunta, que es fundamental. La corriente en chorro es como la mano invisible que dirige gran parte del clima que conocemos. Y mientras el planeta sigue calentándose, especialmente en el Ártico, la gran incógnita es si esa mano, que antes era más o menos firme y predecible, se está volviendo más errática, más inestable. La respuesta, sea cual sea, definirá el clima de las próximas décadas.